de la marca heráldica a la heraldización de la marca. Intervendrá Gerard Marie Brull, que es doctor en Historia Medieval, profesor agregado en la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en historia de la Baja Edad Media, extendiéndose a través de los usos emblemáticos hasta el siglo XIX, con especial atención a los marcos políticos y sus prácticas documentales. Especialista en paleografía y diplomática, ha trabajado sobre notariado y cancillerías tardomedievales y modernas, analizando su función en la construcción de redes sociales, políticas y mercantiles. Paralelamente, ha desarrollado una trayectoria en el ámbito de la emblemática general, en aspectos de heráldica, emblemática política, signos y marcas heraldizadas y cultura genealógica, centrándose en su función simbólica y estructural dentro de sociedades urbanas mediterráneas vinculadas a la Corona de Aragón. Esta línea complementa su interés por las formas de representación del poder y de legitimación identitaria en contextos políticos complejos y cambiantes, orientándose hacia el análisis de estructuras institucionales desde una perspectiva comparada con un enfoque interdisciplinar, combinando historia económica y emblemática. Pues cuando quiera. Muchísimas gracias. Agradecer a la institución por la aceptación de esta ponencia, que si a priori podía parecer de que es complicada su interpretación dentro del ámbito de la heráldica, por lo menos dentro de un congreso de emblemática, pues encaja perfectamente, y esto es lo que veríamos a continuación. Y por otra parte, excusar ante todos ustedes por la no comparecencia de mi colega Sari Nassar, el cual en estos últimos días, por organizaciones de actividades de la universidad, nos hemos tenido que repartir. Entonces él ha quedado ya con las actividades allá y he acudido solamente yo. Entonces el tema, pues, heráldica y marcas de mercaderes en el siglo XV, de la marca heráldica a la heraldización de la marca. Las marcas de mercaderes consisten en un signo a menudo complejo de interpretar, utilizado por mercaderes y por compañías mercantiles para gestionar no solamente las mercaderías, que es la visión genérica que habitualmente se tiene. Sí, es cierto, al fin y al cabo, la gestión de las mercaderías es una faceta de sus múltiples actividades de un mercader medieval, pero también con otras funciones, para mostrar, por ejemplo, su personalidad social, su imagen pública, aparte de cuestiones de gestión de cuentas, de correspondencia, usarlo como marca de propiedad y usarlo en muchos otros ámbitos y muchas otras funciones que coinciden con el ámbito de las representaciones heráldicas. Generalmente las marcas de mercader más habituales se componen de dos elementos. Por una parte, una base, como está remarcado aquí, una base que puede consistir en una figura geométrica más o menos regular, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, triángulos apuntados, un corazón, una combinación de formas geométricas, una letra, letras formando monogramas, un número, un escudo o incluso figuras, por supuesto, de difícil descripción o de difícil comprensión si es que representan alguna cosa. Esto por una parte. Por otra, tal figura habitualmente va completada con una asta vertical remarcada con algunas variantes, como puede ser una cruz simple, una cruz doble, un aspa, un sautuer, en definitiva, cruces acabadas en formas de luna, cruces potenciadas, aspa o cruz cantonada de puntos, a veces representaciones de número 4 o incluso la combinación de diversos de estos remates, no siempre de manera simétrica. Esta estructura da una imagen de verticalidad y son pocos los signos de desarrollo horizontal. Hay que destacar, además, aspectos que esta representación encontrada fuera de ámbitos comerciales provoca una confusión en trabajos o en investigaciones. Esta arta vertical rematada en forma de cruz lleva a veces a la confusión con otros signos relativamente parecidos, especialmente en soportes y contextos no directamente relacionados de manera evidente con ambientes comerciales, como pueden ser lo que entenderíamos como grafitis en edificios. Se confunden muy a menudo con el monograma de Cristo, con el alfa y el omega,
cuando en realidad son marcas de mercaderes grabadas, como es el caso que exponía aquí, grabadas en los claustros de catedrales de Tarragona y de Vic, donde se les confunden con un crismón. Cuando, sí, ciertamente, estos grafitis de estas dos instituciones eclesiásticas son no identificadas en definitiva, pero que me he permitido buscar marcas de mercaderes que son prácticamente parecidas o idénticas en algunos casos, a pesar de que la diferencia en el tiempo es mucho, como por ejemplo una marca que correspondería a una compañía o al mercader Martí o a un Pujal, o esta otra como los Solà, Pujol, Folquet, que son muy parecidos y que precisamente, desgraciadamente, el autor de esta publicación los malinterpreta sin darse cuenta de que son en realidad marcas de mercader. Como fuentes que hemos utilizado, letras de cambio. Las letras de cambio, en una de sus caras va representada la marca del mercader, que están, por lo menos estas encontradas en archivos italianos, en el Archivo di Stato di Firenze, dentro de volúmenes de, en realidad, notarios pisanos. Como podemos ver aquí, una letra de cambio con su marca. La anterior pues sería un mercader del ámbito de Corona de Aragón, este sería un mercader del ámbito itálico. Bien, fuentes, letras de cambio. Tenemos aquí varios ejemplos de los que hemos recogido donde encontrar este tipo de marcas. Letras de cambio, no exactamente, porque tenemos o se encuentran en este archivo pocas letras de cambio originales y en realidad la gran mayoría lo que son los protestos. Es decir, así como yo mentía diciendo nuestras fuentes son las letras de cambio, bueno, en realidad muy mayoritariamente nuestras fuentes son los protestos de estas letras de cambio, donde podemos ver aquí en la parte izquierda una letra de cambio en los casos de que hemos podido tener conservada la letra de cambio y su inclusión, transcripción y inclusión con el dibujo de la marca dentro del propio protesto en el libro del notario. Este sería un ejemplo. Y este sería otro donde pues, se puede ver en su interior, no sé si en este caso, no, aquí se ve, es la misma letra de cambio. Desgraciadamente tenemos pocas letras de cambio originales, por lo tanto poco podemos hacer este juego de ver las dos. Entonces venimos aquí, están marcados como en realidad la fuente mayoritariamente son estos protestos que incluyen la letra de cambio protestada. Como la muestra, en principio, diríamos, es que tenemos 738 marcas. Bueno, son bastantes. Son un total de 827 documentos en total, de los cuales 793 son propiamente letras de cambio, 34 son otros documentos. De estas 793 letras de cambio que tenemos, 89 no están representadas con la marca, por lo tanto sí 704. El total de 704 más 34 es lo que hace estos 738 ejemplares que tenemos, de los cuales también divididos en dos partes, 483 serían mercaderes de Corona de Aragón, de diferentes ciudades, y 221 son itálicos. Y luego en los otros documentos, pues la proporción que se ve aquí. De estos 738 documentos con marcas se desprenden 72 marcas diferentes. 738 sería el total, las que son diferentes, no repetidas, del mismo mercader o la misma compañía o la misma marca son 72 en realidad, de las cuales ya avanzamos un planteamiento que serían 43 son pura forma heráldica, es puramente un escudo heráldico, 29 los argumentamos o los colocamos aquí como una marca con una base o compartiendo lenguaje heráldico. Tendríamos, centrándonos un poco más, admitir que una marca de mercader no es un escudo heráldico, porque no dispone de una boca, de la boca del escudo, no dispone de un campo, no existen esmaltes, son puramente pues, un trazo, en el caso de nuestra muestra pues es tinta, no se dan particiones, no se pueden identificar, no contienen cargas, no contienen un elemento como el timbre y no se puede hacer un blasonamiento con el lenguaje del blasón. Es muy difícil de escribir, muy difícil o imposible de escribir de manera coherente todas estas marcas, de manera coherente
y conjunta. No es, la marca de mercader no es un escudo heráldico. Bueno, otra vez mintiendo, seguro, es decir, no hay por lo menos unos casos en los cuales claramente se pueden interpretar como marcas heráldicas, como escudos heráldicos, porque son propiamente el diseño de un escudo heráldico. Volviendo un poco para atrás, para hacer un planteamiento previo, sería, en realidad agruparíamos, o la intención sería agrupar como en dos grandes bloques, las marcas de mercader, que son propiamente marcas de mercader heráldicas, que son escudos de armas, por una parte, y luego el paso de esta marca de mercader heraldizada, utilizada como una carga heráldica. Entre medio habría un apartado, que es lo que intentaría defender un poco, alrededor de marcas que no son escudos heráldicos, no están representados en la boca de un escudo, pero sí comparten el lenguaje heráldico con los escudos heráldicos. Por supuesto, esta mañana comentábamos con otra persona alrededor de las marcas de impresores, por ejemplo, que, claro, las marcas de impresores no son estrictamente escudos heráldicos, pero que están también metidos todos dentro de un bloque y comparten diversas características. Perdón. Entrando ya en el detalle, diríamos, bueno, pues en realidad, pues sí, lo que queremos presentar aquí son propiamente marcas heráldicas, marcas que son propiamente escudos heráldicos. ¿Y cómo se identifican? Por el campo, por la boca del escudo. Porque lo difícil aquí es ver una marca de mercader y no ver un escudo heráldico. Porque tiene en su campo más unas cargas, o porque tiene en su campo más unas particiones y además pues algunos elementos más. Se identifican claramente como escudos heráldicos. El bloque que decía, este campo que bebe de las dos fuentes como marca de mercader y del lenguaje heráldico, pues podrían ser estas que agrupaba como marcas con un patrón, con una estructura heráldica que entraría un poquito más en detalle a continuación. Estos dos bloques, pero diferenciados. Clasificación en cuanto a formas, bueno, más o menos serían estos, una ojival, unas formas determinadas que estarían aquí en su totalidad, pero que para ver uno a uno. En cuanto a tipologías, tendríamos aquí en el margen izquierdo las formas claramente representadas, que digamos, el apartado primero, segundo, tercero y el triangular cuarto lo podríamos ver puramente como escudo heráldico. Los otros entrarían un poco más dentro de este ámbito de comparten estructuras y comparten aspectos que son heráldicos. Son muy claras las marcas heráldicas en un formato ojival, donde en algunos casos se puede ver, porque un problema para la marca heráldica, una de las características del mundo del escudo heráldico, que sería la transmisión, una transmisión genealógica dentro de una familia, dentro de las marcas de mercaderes heráldicas, está a veces muy vinculado con la compañía. Entonces, en el momento que existe la compañía, existe una marca, cuando deja de usarse la compañía, muchas veces pues, desaparece la marca. Entonces, buena parte de estos serían como muy acotadas, muy cerradas a un mercader o a un periodo determinado. Estas marcas en algunos casos se ve muy claro, por ejemplo está la primera aquí, se ve muy claro el recurso que ha utilizado para configurar este escudo o esta marca de mercader heráldica, porque es una brizna con el apellido en brí, está utilizado lo que sería en castellano pues una brizna de hierba en definitiva, y otros elementos donde a lo mejor no está tan clara la relación, pero en algunos casos pues se ve. El formato ojival es muy mayoritario. También este tipo de marcas heráldicas que he vinculado un poco, me parecen vincularse muy posiblemente con el formato de cabeza de caballo italiano. Son todos estos personajes o todas estas compañías y mercaderes, todos estos son itálicos, por lo menos itálicos italianos, toscanos no necesariamente. En algún caso, como este de aquí, es el favorito para ver cómo en este caso no es una compañía y una marca heráldica utilizada con muy corto recorrido, sino que esto es la transformación en marca heráldica de lo que es propiamente el escudo heráldico de la familia de los Bardi, por ejemplo. Sería esta una de las transformaciones, ¿no? Una de las relaciones que en algunos casos se ve.
como marcas heráldicas a pesar de este formato, que no es, para nosotros no es muy corriente, pero sí en estos documentos. En este formato ojival como de almendra, a veces, puesto que tendríamos aquí la letra de cambio con el autógrafo, con escritura autógrafa del propio mercader, más o menos hábil en cuanto a sus capacidades gráficas y también más o menos hábil a la hora de representar el signo de la compañía. Y aquí está la visión del notario, que tiene que copiar la letra de cambio y todos esos elementos sin cambiar nada, lo tiene que redactar en su libro. Y entonces a veces sospechas de que aquí ha habido una mala interpretación de lo que paleográficamente dice el documento y de lo que es el signo propiamente. Aquí podría haber dentro de este apellido de estas familias de Andrea, pensamos, bueno, una relación con esta faja que puede tener una simplificación, porque en definitiva lo que intentan hacer es una simplificación del escudo heráldico, ¿no? El triangular, bueno, ¿esto es geométrico o es heráldico? Bueno, ya existe un escudo triangular, ¿no? Entonces estaría ahí en medio o plenamente puede ser tranquilamente heráldico. Alguna de ellas o lo interpretamos como la primera, como utilizando el reclamo, utilizando el recurso parlante, o posiblemente tiene una vinculación con el escudo de la familia, estas tres cabezas de buey. ¿Por qué un recurso parlante y no necesariamente de buey? Bueno, porque el apellido es 30. Entonces, ¿qué más 30 que 3X? ¿No? Que es lo que posiblemente quiera representar aquí. Los otros elementos que a lo mejor no son tan claramente heráldicos, pues podemos identificar bastantes puntos. Por ejemplo, aquí, pues una campaña o un jefe o una partición en software, un cuartelado en software, por ejemplo, o incluso un partido con una letra del uno al otro o recursos de este tipo que por lo menos los comparten. Y aquí entraríamos pues, a ver lo de círculo, no exactamente como escudo heráldico, sino como uso, como compartiendo este lenguaje. Bueno, ¿por qué? El formato en círculo no es heráldico, no existen. Sí, claro, también existen. En este caso creo que es más cercano a la visión originaria de la marca de mercader, con unos elementos que claramente no podemos despreciarlos como heráldicos, ¿no? Un tajado o un tronchado con dos elementos que podrían ser pues podrían ser pues bezantes o roeles en definitiva, del uno al otro, o nos podemos ya imaginar con combinaciones de esmaltes que no tienen en realidad, ¿no? Entonces, bueno, cuartelados, un cuartelado, el segundo cuartel contra cuartelado, un partido y el primero cuartelado, por ejemplo, y otras muchas maneras, aspectos como podría ser pues un francocuartel o un cantón, un francocuartel o un cantón siniestro, y otras formas, aquí un terciado en perla, por ejemplo, etcétera, ¿no? Diversos elementos que dices, bueno, es que es marca de mercader y corresponde a una de las más conocidas, que es este círculo con un asta cruzada en forma de cruz, pero el lenguaje que está utilizando aquí es heráldico plenamente, ¿no? Círculo y cuadrados, bueno, un cuadrado pues es un cuadrado en definitiva, pero nos encontramos lo mismo, ¿no? Con un tajado con dos roeles o dos bezantes del uno en el otro, por ejemplo, un cuartelado en forma de corazón. Bueno, claro, corazón, esto no es un cordiforme, esto no es propiamente un cordiforme, ¿no? Pero puede utilizar algunos apartados como un jefe partido, de alguna manera, etcétera. Otros, claro, precisamente estos últimos son para mí los que serían como más heráldicos que no todos los que hemos visto, por el hecho de utilizar una panela, un monte, una montaña de tres cimas, o incluso esta versión que es un poco única dentro de lo que sería la heráldica y también dentro de lo que serían las marcas de mercader, dentro de la familia de los Peruzzi, porque en un principio cuando encuentras este elemento pues estás un poco confundido de qué es esto, cuando te das cuenta o hay una referencia de que esto es una rama de pera, ¿no? Un pero utilizado como recurso parlante para los Peruzzi. Aquí lo que habría son dos hojas, estos son hojas, y un fruto aquí en definitiva, ¿no?
Esto, más que lo diga yo, es porque las fuentes mismas pues, lo explica. El mismo notario en algunos momentos lo describe y dice que es esto, ¿no? 2 hojas con una fruta. Bueno, pues será esto, ¿no? Todo esto sería lo que hemos hablado, lo que decía a nivel de formalmente son escudos heráldicos dentro de una familia de duración corta o de duración más extensa que van incluso más allá de la marca de mercader, pero luego está el apartado que comentaríamos y que, por ejemplo, en algunas publicaciones de Iván Redondo, por ejemplo, lo trata esto también, lo enfoca de esta manera. Aquí estaría una introducción alrededor de dónde se encuentran esto o cuál es de la segunda parte en libros. No es nada extraño, conocemos perfectamente el hecho de representación de escudos heráldicos de formas variadas en las cubiertas de libros que hacen referencia a la institución a la cual pertenece. Y entonces, en todo caso, esto es lo que quería compartir alrededor de estos libros, que son libros de clavería del municipio medieval de Tortosa, donde se identifican con un escudo clarísimamente, aquí se ve poco, destaca poco, de la ciudad de Tortosa, y el escudo de armas en esta forma caironada, en definitiva, ¿no? De esta forma cuadrada sobre un vértice, cuartelada en aspa, cuartelada en sotuer, por ejemplo, y cómo las familias de mercaderes que no están o no han salido dentro de una familia más o menos noble o que utilice un recurso heráldico, en el momento en que entran en el municipio y les corresponde la función de clavero, cómo utilizan su marca de mercader en exactamente la misma función, es lo que hablaba al principio, ¿no? Alrededor de maneras de representación social, maneras de representar su rol y su papel social y político dentro de la administración municipal, ¿no? Cómo utilizan sus marcas de mercader. Y es precisamente el siguiente paso, que es utilizar la marca de mercader propiamente como una carga heráldica. Este es lo que quería comparar con estos libros de clavería, pero hay muchos más casos que habríamos podido pues, profundizar aquí. Aquí en el formato de esta P con el asta esta de esta cruz o esta esta A con el mismo elemento, pero utilizado como carga heráldica. Creo que es Paul Adam Eben, por ejemplo, en una obra suya de esta persona de finales del 19, cargaba terriblemente contra estos escudos, ¿no? Contra estos escudos heráldicos, y clamaba que tenían que ser destruidos o hechos desaparecer porque era un abuso dentro del ámbito de la heráldica. A lo mejor era una visión muy pura dentro del ámbito británico, que a lo mejor son más puros que nosotros en ese sentido. Y dentro del ámbito británico, como decía, y dentro de la visión del siglo XIX, pues puede ser su parecer, pero que no me parece correcto, ¿no? Es decir, ¿por qué no utilizar un signo? Además, nosotros en nuestra época vemos tantas cosas utilizadas como recurso heráldico que nos parece que difícilmente podría serlo. Creo que en la segunda ponencia hablaba precisamente sobre el aspecto de la presentación del libro, ¿no? De esta, para mí, confusión entre logo y elemento heráldico, ¿no? Y cosas que hemos visto. Entonces, por eso es el planteamiento entre marcas heráldicas y cómo estas marcas de mercaderes tienen este proceso o este uso o esta heraldización que decía de la marca para ser utilizados como cargas heráldicas. Y esto sería, en definitiva, el resumen de estos dos aspectos, ¿no? Por una parte, tendríamos escudos heráldicos de familias o individuos que se crean su propia marca heráldica, que devienen marca comercial, y por otra parte, el sentido absolutamente contrario, ¿no? La marca del mercader se transforma y es utilizado como cargas heráldicas, y aquí pues tenemos un par, una que precisamente hemos visto ahora en estos libros, otra que es una representación utilizando, por lo menos comparándolos con dos marcas heráldicas de nuestra base de datos, de esta documentación que habíamos comentado, para ver que en definitiva son lo mismo, pero utilizado de maneras diferentes, pero con la misma función, en definitiva. No sé cómo íbamos de tiempo, si me he pasado. Muchísimas gracias.
Con la paciencia. Gracias. Disponemos de 4 minutos. Si alguien quiere decir algo, adelante, Chema. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante. Y bueno, yo solo intentar, sobre todo en el momento que se hacen estas cosas, en el 14, en el 15, hay que tener en cuenta que es el momento donde la heráldica se formaliza o se jurisdiccionaliza. Es decir, con anterioridad cada cual podía elegir tener un escudo heráldico y no pasaba nada. Ya lo decía Sasso Ferrato, pero ahora ya los monarcas, los soberanos de distintas categorías empiezan a tomar para sí el derecho a quién tiene derecho a utilizar un escudo heráldico. Los hidalgos, que tienen que hacer juicios para ver que son hidalgos, y un hidalgo tiene derecho a utilizar un escudo de armas. Uno que no es hidalgo no tiene derecho a utilizar un escudo de armas, en España o en Portugal o en Italia, y en esto ocurren otras cosas. Entonces, lo que quiero decir es que habrá familias que tengan derecho a utilizar un escudo de armas, jurídico me refiero, un derecho jurídico, como los Bardi, por ejemplo. Entonces dices, bueno, pues han modificado su escudo de armas formal para hacer su marca heráldica. Pero los que no tenían derecho a utilizar ese escudo de armas, desde el punto de vista jurídico de la época, se inventan unas marcas que pueden ser paraheráldicas, pero en ningún caso jurídicamente se pueden entender como un escudo de armas. No sé si me estoy explicando bien. Es claro que un mercader que se hace rico y que va a ser miembro de la alta sociedad de la ciudad o que va a entrar en cargos o qué tal, pues al final va a ser ennoblecido de alguna manera con estas cosas. Pero yo creo que se debería diferenciar en esa parte jurídica lo que puede entenderse como un escudo de armas y lo que no puede entenderse como un escudo de armas. Y porque las particiones, que me parece muy interesante lo que habéis contado y cómo están hechas, al fin y al cabo eso es la forma, pero no el fondo. Y sobre todo, ya digo, en este caso estoy retomando un poco a Evan, cuando él dice, claro, es que este señor no tenía derecho a hacer esto, ¿no? Y es verdad que dentro de la normativa no tenía derecho a usar eso. Entonces, simplemente que de alguna manera a lo mejor tengáis en cuenta lo que normativamente es un escudo de armas de lo que normativamente no lo es, que pueda parecer un escudo de armas. Ese era un poco mi comentario en este sentido. Sí, respondo o comento algo. Sí, claro. Esto creo que más o menos ha empezado así sobre los intentos en el siglo, sobre todo en XV, ¿no? Sobre todo en el XV y el XVI, que es cuando ya empiezan. Pero claro, esto es un intento de las monarquías de no solamente el escudo heráldico, sino los hechos de ennoblecimientos o el uso de coronas, etcétera. Intentan reglamentarlo. Pero, claro, esto yo siempre lo planteo o lo veo como, estos son, digamos, unos intentos y luego está la realidad, ¿no? ¿Me explico? Aquí igual hay una diferencia también alrededor yo vengo del mundo no jurídico, sino del ámbito histórico. Entonces, claro, a mí me interesa, o yo veo, digamos, un poco, ¿cómo decir? Como historiador tendría que encontrar la realidad de los hechos o de una sociedad, ¿no? Y entonces, en este caso, esta realidad no se ajusta al ámbito jurídico, que por lo tanto estamos de acuerdo en este punto, ¿no? Pero que yo no lo negaría. Yo no negaría que estos son escudos heráldicos porque, sí, Sasso Ferrato intenta... bueno, él es lo que defiende el hecho de la libre adquisición, ¿no? de la libre adopción, ¿no? Entonces, claro, yo me quedaría más en el ámbito de, independientemente del mundo jurídico, pues la gente vive y hace, ¿no? ¿Me explico? O sea, estamos coincidentes en un aspecto, pero a lo mejor yo no le doy tanta importancia al aspecto jurídico.
porque ellos parece que no le daban, ¿no? Si me permitís añadir, quizá incluso en España era muy distinto según en qué reino, ¿no? En algunos eran muy rígidos prohibiendo usar escudos de armas a quien no era hidalgo, como era, por ejemplo, Navarra, Aragón, poco, Castilla, es decir, no hay pleitos en Castilla por uso de escudo de armas. En Navarra sí, ¿no? Pero bueno, que no era muy igual, ¿no? Perdón, muchas gracias, Gerard, me ha gustado mucho lo que has dicho, pero quería preguntarte, ¿hasta qué punto las marcas que aparecen en el papel, las marcas de agua, pueden ser entendidas también como marcas de mercaderes, etcétera, porque siguen prácticamente la misma sistemática? Y en este caso estoy más contigo que con Chema, en el sentido de que bueno, el derecho va siempre posterior a la realidad, pero muchas veces la realidad pasa por encima del derecho, porque al fin y al cabo siempre puede decir ante un juez, no, mire usted, esto no es heráldica. Luego, a lo mejor te vendrá heráldica, pero en ese momento no es heráldica. Claro, para mí esto sería uno de los aspectos que habíamos comentado alrededor de una serie de labores. Bueno, esto lo tenía hecho para otra cosa, pero no lo he presentado aquí, ¿no? De relaciones que tienen las marcas de mercaderes con muchos otros trabajos. Por ejemplo, los plateros no utilizan este tipo de marca, pero sí los impresores, por ejemplo, ¿no? Y los espaderos, había visto, no sé si dentro del ámbito vasco, hay algunas instituciones de espaderos que utilizan también más bien este signo. Yo diría, las marcas de agua son otro grupo humano, serían los fabricantes de papel en definitiva, siguen otras formas y solamente muy poco podríamos ver, pero yo reconozco que es un poco forzado, porque de hecho aquí, no sé si está expuesto, hay solamente uno, este de aquí, bueno, pues este de aquí, que es una marca de agua donde se puede ver, este, ¿no? Entonces, está aquí tomado para mí un poco por los pelos, para decir, no, incluso tenemos una marca de agua, que sería un monte, ¿no? Pero diría que esto sería para mí más bien coincidencia, porque su esquema y sus formas son diferentes en realidad. Pero claro, como estamos sobre el paraguas de la emblemática general, pues entonces todo nos entra, ¿no? Todo va por una parte u otra. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Es que es la hora ya, pero bueno, venga, muy rápido, Eduardo. Solo un comentario y una observación. El comentario, me sorprende que nadie haya dicho nada respecto a las marcas de los notarios, porque yo creo que guarda un enorme paralelismo esto con las marcas de los notarios ya desde los siglos medievales y en los siglos modernos. No estamos hablando de heráldica, eso no son representaciones heráldicas. Digamos que estamos en el ámbito, esa zona borrosa de los límites de las representaciones heráldicas. Bueno, es una paraheráldica, pero que efectivamente bebe de la representación heráldica. Es verdad, es lo que yo creo. La cuestión es, ¿por qué? O sea, primero porque digamos que está en el ambiente, ¿verdad? Dudo mucho que haya restricciones de uso de emblemas heráldicos, Chema, yo no creo que vaya por ahí, para nada. Pero lo que me interesa a mí es, ¿qué pasa con las marcas de los notarios? En lo que yo conozco, que no he estudiado mucho el asunto, pero lo que yo conozco, las marcas de los notarios siempre las usan los notarios representando las armas del señor por el cual es notario. No sé si esto puede servir de inspiración o como vía para estudiar esto otro. ¿Por qué ese señor usa una cosa u otra? A lo mejor porque está dependiendo de alguien que usa esas armas, que no son las suyas propias. No sé si me estoy explicando. Bien. Y ahora la observación. ¿Qué es eso de boca del escudo? ¿Qué entiende usted por boca del escudo? Yo sé lo que quiere usted decir. Sé lo que quiere decir porque esa terminología se usó hace ya décadas, pero realmente en el ámbito de los estudiosos de las alberías chirría muchísimo, muchísimo. Eso de verdad es una expresión que yo le aconsejo que no la use. Simplemente la forma de escudo, pues una forma de escudo, nada más, y el escudo naturalmente puede ser un escudo de guerra,
triangular, hasta con el, como le llaman a la parte de abajo, que se clava en el suelo, ¿no? No me acuerdo, no me sale el término, ¿no? O puede ser un óvalo, o puede ser un cuadrado. Las representaciones heráldicas, nosotros le llamamos vulgarmente un escudo, pero no tiene por qué ser un escudo. ¿Vale? Pero yo le aconsejo, insisto, que no hable de boca, porque de verdad que chirria, ¿no? Sí, muy brevemente, porque estamos un poco fuera, me parece. Claro, yo lo utilizo y me va muy bien, porque en definitiva habría dos elementos, que sería el campo y la boca, ¿no? En este sentido de que la boca se refiere, digamos, al trazo, al simple trazo. Entonces, en ese sentido. Claro, por otra parte es terminología pues, que existe, que se ha publicado y ha dicho que hace unas décadas, pero es que yo vengo de unas cuantas décadas atrás. Intento no parecerlo, pero... Claro, no sé. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos pasando.